Yo no sabía. Yo no sabía, dice Luis Eduardo Vivanco en la entrevista con Orlando Pérez, particularmente allí, en ese espacio fue cuando mencionó que él, bueno, también lo dijo con Alondra, pero acá ahondó, si se puede decir eso, muchísimo más el tema desde el punto de vista de la decepción que ha sufrido, porque según las declaraciones del propio Vivanco, él ha tenido una amistad personal con Guillermo Lasso. Mencionó en los dos espacios que incluso con el hijo del presidente Guillermo Lasso se conversaban, se chateaban, pero no queda ahí, decía Vivanco, ya no recuerdo en cuál de estos dos espacios, pero que incluso él visitaba, comía, ha comido, Lasso conocía a su familia, a su esposa, a sus hijos, una cosa muy fuerte, una cosa ahí bien, que no tiene nada de malo, por favor, no tiene nada de malo, olvídense de estos prejuicios, no tiene absolutamente nada de malo. Aquí el tema es, y se lo decía muy francamente y directamente a la cara, le decía Orlando, si es que no sienten algún tipo de responsabilidad por todo lo que fue la campaña que auparon, promocionaron, mencionaron, e insisto, para mí particularmente, hay gente que critica eso, ¿no? Que sí, que está muy mal. Yo no critico aquello porque uno hace lo propio en temas de seleccionar a su candidato. No, lo que sí me parece importante es, mis queridos amigos, que por ejemplo ya en la recta final, y no creo que sea la diferencia en estas elecciones, aun cuando se sabía, porque también se revelaban cosas, tal como está ocurriendo con Noboa, aún se revelando cosas, aún sabiendo y aún mencionando que tenían el conocimiento de que era un pésimo candidato, siguieron aupando el proyecto. Y eso sí me parece un poco doloroso. Por ejemplo, ahora mismo, lo que pasa con el señor Noboa, no estoy diciendo que ellos estén apoyando a Noboa, me parece que incluso hace una reflexión Luis Eduardo y dice que él ya ahora es un anticorreísta menos radical. En esa época era un correísta pero recontra que radical, sigue siendo un anticorreísta pero no tan radical, y se nota, ¿no? Se nota porque ahora veo que, por ejemplo, si le dedican algo por algún error que cometen los candidatos de la RC, veo también que no han ocultado el tema de del binomio de Noboa, o sea, no lo han ocultado. Entonces ahí más o menos tú puedes ir dándote cuenta que posiblemente sí existe algún cambio, aunque en el fondo, nunca deseen que gane la Revolución Ciudadana. Y eso está bien, ¿ok? Eso está bien, eso es un deseo, es como mi deseo que no gane el señor Daniel Noboa. Eso no está mal, porque por último no es lo que yo diga ni lo que él dice, es lo que la gente decida. Pero que no sea en mis palabras, sino en las palabras del propio Vivanco, cuando habla precisamente de esta situación, de esta vivencia que tuvo con Guillermo Lasso, ¿no? Esa amistad y esa decepción que tiene ahora. Beneficiaron, auparon, incluso en algún momento taparon lo que él era en sí mismo, es decir, una persona no preparada para el poder, no preparada para el gobierno y su entorno. Y te digo esto porque efectivamente se notaba. Y yo ya no quise entrar en esa pelea porque efectivamente decía, esto lo único que hace es perjudicarme a mí porque me atacan y me atacan, tienen un aparato de redes, tienen trolls. O sea, es una cosa impresionante. Todo el mundo tiene trolls menos yo, porque me siento súper chido, hecho pedazos. O sea, la última rueda del coche de no tener trolls. Evidentemente, yo no te voy a negar de que yo aposté por la opción de Guillermo Lasso. Yo tengo un editorial hace poco de que yo sabía de que no era el mejor, pero era el único. ¿Ya? Él incluso, ya con el tiempo y la reflexión... Perdón que voy a interrumpir, pero no era el único, o sea, también habían otras opciones dentro de... porque habían muchos candidatos, no era el único. Ahora, que era el único y que tenían simpatía, conexión, incluso acuérdense que por muchísimo tiempo Banco de Guayaquil auspició sus espacios, eso es otra cosa. Me doy cuenta que él incluso se encargó durante 10 años de no permitir que ninguna otra figura emergente de oposición, tal vez mejor preparada y tal vez mejor intencionada, emerja bajo ningún concepto para y él se mantenía como la única opción. Claro. Yo necesitaba y sigo necesitando de que a este país lo gobierne una opción de derecha decente
porque no todos los de derecha son narcotraficantes. ¿Y en qué piensas No tú? tengo nombres, lastimosamente no tengo nombres por eso mismo, porque Es que ese es el problema que yo particularmente siempre he criticado de la derecha, que no hacen lo que hace la izquierda. Por ejemplo, usted podrá decir y se mata a la derecha diciendo que Correa el único, Correa el Salvador, Correa, y es un error, se autoengañan. No sé si de pronto ahora con esta evolución de Vivanco, cuando menciona que ya no es radical, es una mentira, porque si ustedes voltean a ver al equipo que rodea a la RC, es una marea de nombres y de gente que tranquilamente es candidata mañana para cualquier dignidad. O sea, problemas de encontrar candidatos la RC no las tiene. Y figuras presidenciables se han formado. Perdónenme, está la propia Luisa, está el propio Andrés, está el señor Rabascal, que aunque no tiene un ligamento grande y fuerte con la RC, es un hombre de izquierda y progresista. Está el propio Roberto Cuero, que mañana estará con nosotros. Está la señora Viviana Veloz. O sea, la crítica que siempre le hicieron a Correa, que no hay cuadros, es una mentira. Hablemos de su grupo, ¿no? Pero no así, por ejemplo, Nebot, el propio Lazo. Y ahí en la pregunta cuando le dice Orlando, ahí lo deja frenado a Vivanco, y también un poco cae en eso porque dice no tengo nombres. Porque de una u otra manera son parte de que no nazcan esos nombres. Los opacan. Hay tan poco el espacio que quieren seguir siendo los mismos. En ese sentido le doy toda la razón, mis queridos amigos, a Vivanco en el tema de que el Lazo no ha querido que alguien más salga, pero también ha sido culpa de los medios que de una u otra manera no han querido, porque el papá, por decirlo, del financiamiento es Lazo. Y si viene uno de derecha, Chiro, no me conviene. Persona se encargó de impedir que cualquier otra opción ya no creo que Jaime está para pero eso. En su momento era él. A mí me parece que en Nebot podría haber hecho un gran gobierno. Porque incluso hasta Correa le ha respetado, salvando las distancias. Claro, pero no, eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Sí, también eso es estrategia política que tendrán entre los dos. Yo creo que Nebot tal vez pudo haber sido un buen presidente, creo que, o tal vez no, es algo que la historia nacional va a quedar con esa duda para siempre. Pero si asumen que una enorme responsabilidad al configurar y al elaborar una imagen que no correspondía con la realidad. Porque yo no sabía, y te soy absolutamente sincero, me he ido dando cuenta con el tiempo, yo no sabía que era así de inepto, para empezar, ¿ya? Yo no sabía. Yo sí creía que venían desde la famosa Fundación Ecuador Libre haciendo un think tank de pensamiento, porque si es que vos revisas, la documentación existe, ¿ya? Sí. O sea, estos muchachos vivían de la teta de Lazo y en sus tiempos libres, cuando les tocaba trabajar, hacían una postura de un gobierno moderno, una postura de un gobierno que respetaba las libertades, un gobierno que iba a traer más mundo al Ecuador y más Ecuador en el mundo. Muy bonito, pero... Claro. Muy bonito. No ha pasado nada de esa pendejada. Estoy escribiendo a una persona que necesito que me pase un documento, así que no estoy en otra cosa. Sí, Rafa, si estás viendo esto, sal del baño, sal del baño y manda el documento. Y yo sigo convencido en esas ideas. Yo sigo convencido de que el Ecuador necesita un gobierno, por decirlo de alguna forma, de derecha liberal, pero honesto, pero eficiente, que respete las diversidades. Creo que es importante, mis queridos amigos, destacar este punto, ¿no? Y yo quiero que esto también sea evidente, porque la postura de él es la postura y la imagen reflejada de mucha gente en el país. Y eso se respeta, porque no todos pensamos iguales, porque no todos tienen que ser barcelonistas, porque no todos tienen que ser melexistas, porque no todos tienen que gustarle algo. Y en política no tiene que ser así, no todo el mundo tiene que ser de izquierda. Y me parece interesante que se plantee el tema de un candidato de derecha que realmente conmueva, llegue, impacte y tenga un proyecto interesante, porque hay una cosa que a veces la gente se cega. No es que la izquierda es
la única. Hay gobiernos que han sido manejados y países bajo la tutela de la derecha y les ha ido bien, les ha ido mal y emprende el péndulo político y va de izquierda a derecha, o socialistas, liberales, lo que usted quiera mencionar. ¿Okay? No está mal, eso no está mal. Lo que está mal es andarse peleando. Eso sí está mal, es horroroso. Eso está mal. Lo que está mal es andar cada vez y cuando que usted encuentra a alguien, meterle por los ojos su creencia. No puede meterle lo que él dice, creo que es importantísimo, pero que lamentablemente no ha podido el grupo a quien apela el señor Vivanco lograr tener esa estabilidad política, porque están tirando tiros al aire. Yo lo decía, y a veces se critica eso y hay puntos encontrados. Hablan muy mal de que borregos, bueno, ya eso se volteó, pero les duele en el alma porque hay un grupo duro de gente que defiende a la RC. No debería doler en el alma. Debería doler en el alma si son, por ejemplo, políticos, animales políticos que buscan que su tesis gane, deberían atesorar un voto duro como lo tiene la RC. Me van a perdonar, pero Noboa no tiene voto duro. Y eso es peligroso porque el reparto va a empezar el día 1. ¿Ok? No digo que sea malo, digo que Noboa no ha tenido el proyecto que hoy se necesita. Y a criterio particular, necesitamos un proyecto. Necesitamos, mis queridos amigos, gente que tenga afinidad con el gobierno. Necesitamos que el presidente que esté arriba tenga su estructura bien marcada y sepa quiénes están poniendo. A mí me aterra, y es un tema que va a pasar si es que el señor Noboa es presidente, porque van a venir a gobernar en los puestos de decisión personas que no son afines al señor Noboa, porque le van a pedir a Noboa cuentas de todo lado, porque tal como pasó con Lasso, empeñó todo, ganó Lasso y le sacaron literalmente los ojos. Eso debemos reflexionar y eso ojalá que la gente lo reflexione. A ver, técnicamente, como cuando la gente tomó su decisión por Quito, en Quito le hacían también la campaña contra el correísmo. Perdóneme, pero ¿qué hizo la gente? A ver, voy a votar por Yunda para que en un par de meses lo voten. Voy a votar por un candidato de derecha que no me inspira absolutamente nada. La gente dijo, pues voy a darle el voto al correísta, al correísmo, porque al menos tiene un equipo y se nota que este señor Pavel es un tipo centrado, estable, y hoy vemos municipios que están funcionando y es lo que se busca y se quiere para el gobierno. Entonces, ¿cuál es la reflexión, mis queridos amigos, para los indecisos? La reflexión. No me interesa, el indeciso no es ni correísta, anticorreísta, ni lacista, ni nada de eso. No me interesa, ¿verdad? El indeciso. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tiene que hacer el indeciso? ¿Cuánta estabilidad me va a ofrecer el candidato? Y ahí yo le voy a decir con toda sinceridad, mi querido indeciso, la única candidatura que ofrece estabilidad desde la estructura es la señora Luisa González. Me van a perdonar. Y si tuviésemos un debate con, por ejemplo, una conversación, me imagino yo que, porque Vivanco podrá hacer cualquier epíteto que ustedes quieran decírselo, que no está bien, pero bruto no es. ¿Okay? Es un tipo inteligente. Entonces sabe que estructuralmente Noboa no está preparado. Perdóneme, y no basta con que sea presidente. Entonces, si vamos a la lógica, vamos a la lógica. Vivanco, todos los comunicadores, Orlando y los analistas, a la lógica, ¿cuál debería ser presidente? La señora Luisa González. A la lógica, pero esto no es a la lógica. Esto no es a la lógica, esto es a lo que la gente decida. ¿Ok? Esto es a lo que la gente se convenza. Pero si tú me pides evidencia de cuál haría un mejor gobierno, es la señora González. Si tú me pides evidencia de cuál tendría mejor estructura para que en un año funcione algo, es la señora González. Porque no la tiene el señor Noboa. ¿Sabe quiénes están detrás? Que ya se están peleando. Los hermanos de Lenín Moreno. Y esto lo sabe Luis Eduardo. ¿Saben quién está detrás de Noboa? El señor Guillermo Lasso. Con la candidata, con su binomio candidata que formó parte del señor Guillermo Lasso y que está sobajeándose las manos porque va a tener su cuota. Entonces, ¿merecemos eso como país? No.
¿Es realmente un cambio el señor Noboa? Absolutamente no. ¿Qué debería hacer la gente por lógica? Votar por Luis. Pero eso es aquí entre nosotros, nadie tiene que enterarse. La gente podrá decir como le dé la gana. Nosotros solamente ponemos en perspectiva. Tampoco, alguien me puede decir, pero Nelson, estás equivocado. ¿Quién te garantiza que Luisa tenga un buen gobierno? Ok, perfecto. Voy a hacer válido ese comentario. Pero al menos, si vamos a dudar, hay menos dudas con un gobierno que ya hizo cosas, que ya tiene estructura, que sabe cómo hacer, y al menos, si se equivocan igual, van a tener más margen para sortear cualquier situación a alguien con experiencia que el señor Noboa, con todo respeto, que no tiene experiencia. Si se la pongo así, con Luisa de pronto se patalea 2 meses, con Noboa se patalea el año entero, porque se va a sentar el señor y no va a saber qué hacer. Puede que me tapen la boca, y si llega a ser presidente, ojalá que así sea, que me tapen la boca. Se acabó. ¡En vivo! Free drinks in the house.